Les damos la bienvenida a el primer capítulo de nuestra segunda temporada de nuestro podcast Nos vemos en el cine. Me encuentro con Miguel Guerrero. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, Carla, feliz de este regreso. Ha sido una larga espera, pero hemos preparado todo, un trabajo tremendo que se ha hecho, así que feliz y ansioso para esta nueva temporada que viene cargada de estrenos y noticias. Así que, Sí. ¿y tú cómo estás? Bien, contenta también por estar aquí en los estudios de la radio. Ya estamos mejorando en Mm. calidad técnica y de producción, así Lo van que lo van a percibir, yo creo, ya en el programa cuando lo puedan escuchar en la radio y ver también el video. y claro, retomar este encuentro donde Mm, hablamos de cine, donde por supuesto vamos a seguir comentando las películas de los ciclos de cine en Extensión Utalca y exacto. también vamos a dejar un espacio para los estrenos que llegan a las salas de cine. Sí, se vienen hartos estrenos, el cierre del año va a estar cargadito, así que vamos a tratar de todas las semanas también contarles un poco de qué es lo que viene para que se puedan animar a ir al cine y también que apoyen los ciclos que hacemos aquí en la extensión de Utalca. Y con este mes que es tremendo que se nos viene, que es octubre, un mes de los más fuertes siempre en los ciclos de Cine Espacio, porque nosotros nos enfocamos en lo que es el cine de terror. Así es, este mes de octubre comenzamos un nuevo ciclo, el cual es de terror, Ujú, y vamos a trabajar un subgénero muy ujú, potente, interesante y provocador, que es mm. el body horror. Este ciclo lleva por nombre El grito de la carne, Wow, horror corporal, y qué está nombre. compuesto por 5 películas. Sí, tiene 5 películas que vamos a anunciar, vamos a estar Prontamente. prontamente anunciando y ya esta semana se resuelve todo, pero efectivamente vamos a partir con la película que acabamos de escuchar el audio, ¿cierto? Este universo que nos abre, obviamente no podíamos hacer un ciclo de body horror sin David Cronenberg. Así es, vamos a inaugurar el Ujú. ciclo de body horror con La Mosca, perdón, de 1986, Wow, dirigida por sí. David Cronenberg, película que es un clásico ya del Mm, cine de terror y que muchas personas vieron en la tele. Me parece mm. que muchos talquinos la van a ver por primera vez en la sala de cine en pantalla grande, lo cual va a ser muy impactante. Sí, Y qué interesante también porque la película ya va a cumplir 40 años. sí. Así Y no ha que, envejecido para nada de claro. mal. Contémosle un poquito de qué trata la película en la sinopsis. Yo la tengo Sí, aquí, si sí. quieres. Bueno, la película dirigida por David Cronenberg, ¿cierto? Nos cuenta, nos muestra la historia de un científico eh, que se utiliza a sí mismo como un conejillo de indias, ¿cierto? Para la realización de un complejo experimento de teletransportación. La prueba es un éxito, pero tras sufrir unos extraños cambios en su cuerpo, descubre que, además de él, una mosca se introdujo en la cápsula donde realizó la transformación. Uh, Ahí está la sinopsis de esta película. Y que, claro, Cronenberg también es el padre del body horror, se podría decir. Mm, Que un pionero en trabajar en este género. Y tenemos varios elementos en esta película, así que partamos analizando el impacto que ujú. ha tenido a nivel cultural ya 40 años después de su estreno. A mí Porque, me... Sí, porque sigue siendo vigente, vigente, claro, sí, esta sí, película. porque actualmente va a Mm, seguir generando buenas conversaciones y reflexiones. A mí me pasa que ujú, es una historia de este científico mm, que se dedica a inventar elementos tecnológicos, en este mm, caso un aparato para teletransportar mm, objetos. Y este científico es una persona bastante introvertida, solitaria, mm. pero al momento de conocer a una mujer y de sentirse atraído por una mujer que es Gina Davis, Mm, esto cambia totalmente su vida. claro. Y lo racional, lo estructurado, de alguna manera se pierde, Mm. tiende a perderse y comienza a tomar malas decisiones, por así decirlo, ya que se ve enfrascado en este experimento que sale Mm, mal, que no lo planifica bien porque lo realiza de una manera más bien ansiosa mm.
y termina obviamente transformándose y Mm, teniendo consecuencias fatales para su vida. mm, Entonces es interesante cómo la parte romántica y emocional va transformando la mm, historia, mm, porque también las películas de Cronenberg no son solamente ciencia ficción pura y dura, sino que mm, también contienen elementos que tienen que ver con relaciones mm, sentimentales, está también la parte sexual, mm, que también en varias películas es un elemento mm, importante, y cómo se combina todo esto mm, con la experimentación, la transformación de los cuerpos. A mí mm, me parece interesante ahí el cómo vamos viendo la progresión mm. del Igual, cuerpo del mm, protagonista. igual pasa algo que la película se construye a partir de es un remake. Entonces hereda gran parte de la narrativa y posiblemente se relaciona y se tensiona con la versión del 57, que a su vez está basada en un relato, ¿cierto? En un libro, en un cuento en realidad, que es publicado y que también genera un impacto tan grande. Es publicado en una revista Playboy, ¿cierto? En un compendio de cuentos y nos permite también entender la relación que se estaba teniendo en esa época con los avances científicos. Veníamos saliendo, ¿cierto?, de la guerra, entonces hay una tensión que es interesante y que está plasmada en la obra original y que Cronenberg, al llevar este proyecto, que en realidad Mel Group se encarga, ¿cierto?, que viene como uno de los grandes exponentes de la comedia, que se encarga de apadrinar este proyecto y lo logra traspasar a este director que ya venía con algunas películas de body horror, pero que para él también fue un desafío. Y el desafío se vio plasmado en cómo ralentizar la transformación. La película anterior, la transformación es más inmediata y, y divaga en otras líneas que a lo mejor tienen que ver más con el cuento original. Pero lo que hace Cronenberg es fascinante, en el sentido de que le da una temporalidad, un tiempo a todo este proceso. La historia es súper simple si lo pensamos en una Mm. escala, en describir como los actos que suceden en cada uno. Pero al poner esta transformación, esta mutación, ¿cierto?, como un proceso lento, eh, de alguna forma, y tiene que ver también con el sentido que busca este remake, busca conectarse con una transformación del cuerpo que tiene un contexto también en la época a raíz también de ciertas enfermedades. Entonces, si bien es un body horror que muestra este fracaso, que podríamos conectar incluso, ¿cierto?, con el Prometeo moderno, con Frankenstein, de estas obsesiones científicas que nos llevan a los límites, ¿cierto?, cuáles son los límites de la ética. En este caso experimenta consigo, ¿cierto?, como decías tú, a raíz también de estas ingenuidades que tienen que ver con lo emocional, que traspasan incluso lo científico. eh, Termina deviniendo en una en unas secuencias que poco a poco vamos entendiendo cómo el cuerpo se va degradando. Y eso es fascinante en cuanto a lo que nos produce al verlo. Los efectos especiales también hay que considerarlos, que obtienen un Oscar, ¿cierto?, en este trabajo que tienen. La película tuvo un éxito de taquilla. Es posiblemente una de las películas más conocidas de David Cronenberg. Y que le permitió obviamente afirmar todo lo que significa su carrera hacia adelante, pero Y que fue la que última que hizo con Hollywood, sí. Como que después ya se se pudo alejó de afirmar, los grandes claro, se pudo estudios. afirmar él mismo y poder tener más control como autoral, porque estamos hablando obviamente de un director de peso autoral que logra, que cada película logra generar diálogos más allá incluso de las formas de expresión que tienen, que a lo mejor a alguna gente le podría generar como repulsión. Cada película trata y profundiza temas en las relaciones humanas, que es algo que también le encanta a Cronenberg trabajar. Sí, claro, hay varios puntos interesantes Mm, también, bueno, que menciona sobre la taquilla, mm, que mm, para su estreno le fue muy bien. em, pero generalmente el cine de terror y especialmente el body horror no es muy bien recibido por la crítica, mm, pero sí por los espectadores. Hay una división mm. ahí que es Y interesante qué también. interesante porque son 40 años casi de La Mosca y hace poco tuvimos uno de los grandes exponentes del body horror contemporáneo, que sería La Sustancia. Entonces, es
qué lindo que una película pueda abrir el campo y abrir la profundidad de lo que habla el body horror. Yo creo que este horror corporal, ¿cierto? Que te podríamos llamar también. De estos cuerpos, de estas transformaciones que se van dando. Entonces, ese empuje, ese revuelto, ojalá que sea devuelto al género, al subgénero en sí mismo y que puedan aprovechar en el ciclo de la UTALC. Sí, sobre todo para los conversatorios, ese espacio donde podemos todos compartir y aprender de los puntos de vista de todas las personas ¿Qué te pasó, Carla, cuando vas viendo las transformaciones que se van dando que degradan, ¿cierto?, en distintos momentos? Eso es lo interesante también. No es una gran transformación inmediata, sino que van pasando cosas en el cuerpo. El cuerpo va al comienzo teniendo cierto como golpe energético, ¿cierto? Hay una transformación también emocional en el personaje a través de esta como fusión, ¿cierto?, que se va dando, pero que también va mostrándose a través de los efectos especiales, pero también generándonos una tensión con nuestros propios cuerpos y cualquier persona que haya estado enferma puede también entender el tipo que haya podido compartir con alguien efectivamente cómo cambia, ¿cierto?, el aire y toda la... Sí, o sea, súper impactante, aunque haya sido hecha hace 40 años, es súper impactante ver la degradación de un cuerpo y eso me pasa con el body horror, con la sustancia y todo este tipo de películas, como hasta dónde nos pueden llevar. Y ese factor tiene que ver con lo provocadora que son estas películas. O sea, parte de su objetivo también es generar incomodidad, extrañeza, sorpresa. Y claro, al verla por primera vez, es casi un momento canónico cómo el personaje, el protagonista, va transformándose en una mosca muy de a poco. Y es importante eso que habla de la enfermedad, o sea, el contexto, años 80, crisis del SIDA, cómo era un tema tabú y a través del cine se podía tocar de alguna manera. Y es importante ahí el tema del personaje de Gina Davis, cuando descubre que está embarazada. Entonces igual ahí hay varios elementos interesantes de que ella no quiere tener eso dentro. Que claro, puede ser una metáfora también con el miedo a tener SIDA. Claro. Era la incógnita que iba a pasar. Y ahí, de hecho, es una película que deja un final abierto para una secuela que se hace, pero no termina dirigiendo Cronenberg, pero... Y que un poco hereda la línea de la versión original también, que también tuvo su secuela a través de como la expansión hacia la familia mosca, por así decirlo, ¿no? Como de estas preguntas que tienen que ver con lo científico. Son películas que además mezclan muy bien lo que es la escena. De hecho, es interesante ver el espacio físico donde trabaja muy clandestinamente Goldum, ¿cierto? Que hace una actuación tremenda también, uno de los grandes también papeles que ha tenido en su carrera. Y este concepto del Brundlefly, que es como también se va nombrando a sí mismo en este proceso de transformación con la mosca. Entonces son iconos que van quedando. Las cápsulas de teletransportación tienen un diseño hermoso también, que están influenciados como en una moto como de época. Entonces hay elementos estéticos que son súper atrayentes en una historia súper oscura. Pero que no necesariamente siempre es oscura. De hecho, es lo interesante también de la película y que Cronenberg lo tiene súper claro en querer darle más peso a las relaciones, a sentimientos y emociones, más allá de querer venerar o generar como o una tensión ya sea de desagrado contra el monstruo, como la figura del monstruo, porque la encarna también en este caso el mismo protagonista. Así es. Podríamos salir y a todo esto también se nos abre la segunda, como una otra pregunta, ¿cierto? Que tiene que ver con el contexto del que ya lo habíamos mencionado, ya lo habías mencionado también hace un poquito, que tiene que ver con qué temores colectivos o qué miedos sociales se impregnan y hablan o respiran a través de esta película. ¿Cómo lo ves tú de esa forma y qué crees también de lo que habla?
Mira, hay varios temas. Bueno, el tema a la enfermedad, la Mm, infección. mm. em, También siento yo, porque hay otro personaje también, un poco antagónico, pero que igual después como se va transformando y se va como hacia otro Todo lado. se transforma en el cine de Cronenberg. Es impresionante Sí. cómo tiene una fascinación por no quedarnos con estereotipos. Mm, Siempre lo está tensando desde esa mirada que tiene súper pesimista quizá en algún momento, pero también como honesta, ¿no? De seres que están viviendo en sus películas. Pero sí, es una mezcla interesante lo que hace mm, Cronenberg con sus películas en torno a la máquina, mm, la carne, bueno, en este caso a través del cine, porque mm, es interesante que primero el cine es una herramienta tecnológica desde sus orígenes. Entonces, poder desde ahí plasmar este tipo de temáticas me parece mm, súper interesante cómo lo ha llevado a lo largo de toda su filmografía mm. Cronenberg, que ha tenido varias etapas, que además es un director súper prolífico, tiene Aún. una gran filmografía. Su último, claro, su Videodrome, ¿cierto? Crash, tenemos Existence, podemos jugar un ping-pong ahí Y de las más película, 2000 o más contemporáneas, claro, Promesas del Este, una Cosmópolis, historia de violencia, y claro, Cosmópolis con Mapa el de la actor de Estrella, Crepúsculo. ¿cierto? Y su última película que todavía no tiene distribución, Shorts, que se dio en Cannes el año pasado, le fue bastante bien, pero tiene este tema también de que es un cine más difícil de digerir, pero que quienes aman el cine y se han dado el tiempo de ver a Cronenberg, efectivamente van siempre a querer ver algo nuevo de él en sus distintas etapas. Oye, y volviendo a la pregunta, en ese sentido, ¿cómo ves que se relaciona la película con esta mirada y con este miedo al contagio, la enfermedad? ¿Cómo se podría materializar esa fusión que hace de lo visual y a la vez de lo político, por ejemplo? Ahí está lo interesante, porque la película tiene, bueno, en general la filmografía de Cronenberg hay una crítica social al sistema Mm, político y social. Entonces, eso ya está bien reflejado en el personaje de la Gina Davis. mm. Como me parece que ahí está la desconfianza, Mm. em, Ella es un una periodista, sí, ¿cierto? Que investiga investigando o buscando los noticias, claro. inventos de este científico, trabaja para una revista. Sí. Pero ella no sabe quién es o sea, ella va a buscar, a cazar noticias, Claro. dentro de esta búsqueda. Pero termina enamorada Sí. Es fascinante del también personaje cómo se de... conecta con él sin ambos decir lo que hacen. Porque ellos no, también se ocultan. No es que este científico, ¿cierto?, esté divulgando todo el rato que está haciendo una máquina de teletransportación. Funciona en esta línea también como de lo que estoy trabajando en secreto, porque también siento que va a cambiar el mundo. Ahí también hay y entiendo, siento como una necesidad súper dura que tiene que ver quizás con la época, pero que se podría estirar hacia ahora, que tiene que Claro, ver con, pandemia. ¿no? Y tiene que ver, yo siento también con el miedo a la irrelevancia, como a morir sin dejar una huella en el mundo. Estamos hablando igual de una época de un auge económico, muchas personas como realizándose, cumpliendo ya otra etapa quizás del sueño americano, en algunos casos los que lo lograron, pero también escondiendo obviamente las secuelas que esta economía, ¿cierto?, ha traído. Entonces, quizás es mucho más agresiva esa búsqueda y eso puede permear en las intenciones, en este caso del científico, de querer hacer algo que realmente cambie el mundo, porque no le importa teletransportar objetos. Es como que está hablando algo como obviamente, de poder entender los usos que puede generar todo un trabajo que él ha hecho y que él ha escondido y que ha trabajado. Entonces se fusiona y que tiene que ver también, siento, también podríamos hablarlo de esta época, como ciertos procesos de burnout, ¿cierto?, de estrés laboral, salud mental, que tienen que ver con una persona que se dedica casi al 100% a su trabajo. Él Y, no es mm, otra cosa que no sea su trabajo. Entonces, eso nos hace entender mucho también el tipo de obsesión que tiene con lo que hace.
hay un elemento que tiene que ver con la ropa, que él usa siempre la misma ropa, justamente Claro, como Einstein dice. para no tener que pensar y estar todo el rato como pensando desde la productividad, que también es otra enfermedad, podríamos decirlo, ¿no? Como esta búsqueda constante de, de querer ser alguien en el mundo. Entonces, reclama algo súper personal y que podríamos todos entender en algún punto al personaje, más allá de los errores que comete, como, ¿cierto? Como estos errores como ingenuos que comete. Claro. Y también llevándolo a la época actual, el tema del avance de la tecnología y en salud también, el tema de que hoy la ciencia ha avanzado un montón y bueno, ya se vio con la pandemia del COVID, las vacunas, el biohacking, el cómo ahora el avance ha sido muy frenético. Pero cómo eso también nos puede llevar a otro tipo de conflictos también con este tema. Que ya hablando de polémicas del COVID y vacunas, hay divisiones. Los antivacunas, los provacunas y las consecuencias que produjeron en, quién sabe, en los cuerpos. Eso todavía no lo podemos saber con certeza, pero más adelante quizás sí y esté mientras más claro. exista como esta tensión con la ciencia, como que parece ser que algo que nunca vamos a poder entender completamente. Como comprendemos realmente el impacto que tienen las tecnologías, más allá de sonar como pesimistas, como los impactos positivos y negativos que tienen nuestras relaciones con las tecnologías, nuestras relaciones con distintos elementos tecnológicos, con la ciencia. Quizás falte poco para este sueño cronenbergiano de que nos conectemos a los teléfonos, ya es como ser uno con el teléfono, que también representa esta nueva carne que es prácticamente como el gran mantra que tiene Cronenberg en sus películas, ¿cierto? Hablar de estos seres que expanden su vida y expanden sus relaciones a través de objetos, de tecnología, nuestra fusión con claro, y que se relaciona un poco con la biopolítica, cómo se relaciona los mecanismos de poder en este devenir cultural, científico. Así es. ¿Te parece ya hablar también, mencionar también las otras películas que componen el ciclo? Porque por en particular el mes de octubre va a volver el voto del público. Entonces eso es súper importante. Sí, pues vuelve una experiencia que fue fascinante. La gente estuvo muy feliz participando, se reunieron muchos votos en cada función. Es algo que es un derecho que lo hemos transformado en quienes van a los ciclos, que puedan también dar su opinión correspondiente a un grupo de candidatos, ¿cierto? Que van a ser dispuestos para que conozcan. Hay películas a veces que uno no conoce, pero en este caso vamos a expandirnos también a otro tipo de época, y dentro de esa época vamos a poder socializar y comunicar qué tipo de obras que hablan del body horror, que a lo mejor no son tan conocidas como La Mosca, puedan llamarles la atención, porque efectivamente todas son muy interesantes de conocer. Sí. Conozcamos ahora el programa. Sí, el programa. Bueno, partimos hemos estado hablando de La Mosca. Luego vamos a continuar con Los ojos sin rostro, película francesa de Georges Franju. Tenemos también Hellraiser, Puerta al Infierno, del año 87. Otro gran clásico. Otro gran clásico. Ochentero del body horror, y que expande hacia otro lado también. Y Ojos sin rostro también. Lo interesante que es como un precedente del body horror, porque estamos en los 60, entonces también es otro tipo de relación, pero que no deja de ser interesante como también se tensiona, y que posiblemente tenga mucho que ver o con La piel que habito, pero que también con ciertos ecos de la sustancia, con la belleza, ¿cierto? Y esta búsqueda de las mutilaciones o transformaciones que nos sometemos también en esas obsesiones. Claro. Y la cuarta es Tit, del año 2007. Una más 2000era también, Sí. que ayude a pensar desde una época quizá un poco más cercana. Han pasado ya casi 20 años de Steve. Sí. Pero sí, los 2000 sí, siempre también tienen algo que ofrecer que es muy distinto. Y, más adolescente, ¿cierto? Claro, vamos a cerrar el ciclo con la película elegida por el público, donde van a ser 5 opciones de películas, 5, sí. todas de la década de los 80.
que va a estar súper difícil elegir esas 5, dentro de esas 5 películas, ¿cuál Se van va a generar, cerrar? claro, como dinámica. Se pasará lo que pasó en el ciclo de agosto, que en el ciclo de, ¿cierto?, de No estamos solos, este ciclo de cine y extraterrestre, se generó dinámicas de equipos, de campañas que se armaron para apoyar ciertas películas. En ese momento ganó El Quinto Elemento El quinto porque elemento. nosotros vimos efectivamente cómo se hizo una campaña muy buena. ¿Pasará esto con este caso? Son películas quizá un poco más ocultas, pero al mostrar los trailers y al hablar un poco de cada una, yo creo que la gente va a ir encontrando eh, cuál le interesaría más. Y lo otro es que esta dinámica, lo más entretenido es que uno va a la película y el resultado se revela ahí mismo. Entonces hay un poco de confianza también en el criterio, en la votación de todas las personas que conforman y que han visto este ciclo. Pero también eso lo hace ser como bien gratificante en el sentido de que es una excusa para celebrar un cine en común y también salir un poco de las zonas de confort. A veces que no, los mismos algoritmos o estas líneas de recomendaciones como que nos obligan a acercarnos tanto. Entonces es una invitación también a conocer otras películas y a dejarse llevar también por estas imágenes que nos pueden atrapar. Voy a mencionar las 5 candidatas: Ujú. Estados Alterados del año Ujú. 80, Reanimator del año Uf. 85, From Beyond del 86, Brian Damage del 88 Mm. y Society del 89. Cada una aporta una Esas son. lectura totalmente distinta. Juegan con el body horror, ¿cierto? Porque el body horror es mucho más que un monstruo, ¿cierto? Que una textura. Es también un lienzo para hablar de problemas. Y cada una utiliza este lenguaje con tremendas direcciones también. Así que vamos a invitar a que vayan a las funciones y que además puedan ver ahí mismo un poco de imagen de cada una para que vayan construyendo ahí su votación. Cada vez que asisten van a poder votar, Pueden entonces votar. que más veces va a poder generar más votos también. Y sí, así que les recordamos que Ujú. nuestros ciclos son todos los miércoles a las 7 de la tarde en Con el Centro de con Extensión excepción del Utalca. inicio del ciclo que Verdad. comienza el jueves 2 de octubre. Claro. Ujú. La primera semana en particular tenemos una reprogramación del día. Va a ser un día jueves 2 de octubre vamos a partir. Porque el Ujú. miércoles va a estar el teatro ocupado con otra actividad. Ujú. Entonces, claro, vamos a estar igual recordándolo en las redes sociales para que no se Exacto. olviden. Solo como excepción, esa Claro. primera semana. Ya de ahí volvemos Igual a en nuestro nuestras redes va a estar miércoles. toda la información y obviamente aquí el Ostótem de la extensión Utalca está todo clarito de qué película, en qué día, para que no se pierdan ninguna. Así que el miércoles nos vemos en el cine. Y continuamos con nuestros productos que tenemos Sí, sí. de merch a Uy, la tenemos, venta. tenemos unas cosas tan bonitas que pueden ver en nuestras redes. Bueno, todo partió obviamente con el tazón cinéfilo, ¿cierto? De Cinespacio, donde pueden tomar su tecito, su café, su agüita de menta, también manzanilla. En realidad todo lo que ustedes quieran depositar en esta taza hermosa, súper minimalista y que nos tiene acostumbrados con este ojo, que es el logo también de este ojo cortado, que es el logo de Cinespacio. Y también les presentamos un nuevo producto que lanzamos hace poco, Miguel, ¿cierto? La agenda cinéfila, el ¿Sí? completo cinéfilo, Ujú. la cual está a un precio de 5.000 pesos. Y Ujú. en esta agenda ustedes pueden registrar las películas que van viendo y también, además de escribir su apreciación, pueden anotar los datos de ficha técnica Sí. y marcar cuántos completos le dan, de 1 a 5. El completómetro, que ha sido también un fenómeno en los reels, las visitas que hacemos a Cinemovic, ¿cierto? Ahí vamos también generando un juego con la audiencia, preguntándole a la gente cuántos completos le da. Entonces le quisimos dar también ese espacio. Oye, ¿ya ha ocupado la agenda? ¿Qué Sí, películas también sí, también ha escrito? la Algunas comencé a del usar. cine, otras que has ido a ver al centro de extensión, ¿cierto? Sí, Porque puedes escribir de cualquier lado, la agenda te dice sí. y te pregunta dónde la viste, cuándo la viste, si es la primera vez o a lo mejor es un Yo veo revisionado. que la tuya ya tiene Ya. varias películas Sí, registradas. sí.
Y he estado tratando de ir cumpliendo, es una labor, es un hábito que uno construye con la agenda. Así que también le invitamos a que puedan ser parte y que hagan este ejercicio tan importante que tiene que ver con bajar nuestras apreciaciones a texto. No es necesario que lo compartan con otras personas. Los conversatorios a veces la gente opina, pero yo creo que todos tenemos siempre una opinión de algo, entonces que crear este producto ha sido una apertura para que lo atesoremos, quizás haciéndole el gancho a estas agendas antiguas donde uno escribía. El celular un poco desplazó eso, pero yo creo que Sí. los nuevos tiempos han estado también tensando y revitalizando estas experiencias físicas con las cosas, entonces es un muy buen producto. Sí, somos de la generación que tuvo agenda Ujú. en el colegio, Claro, Pascualina, la CLIC. Yo tenía la CLIC. la clic. Sí. Y además de la agenda, el tazón, tenemos chapitas, stickers, imanes, los cuales pueden adquirir en las funciones los días Ujú. miércoles o también por Instagram nos pueden escribir Exacto. y coordinamos la entrega. Y bueno, ahora Ujú. vamos a comentar un estreno que llegó a los cines el 25 de septiembre, que es la Exacto. última película de PTA o Paul Thomas Como lo dicen Anderson los amigos, claro. y que se llama Una batalla tras otra. Ujú. En su reparto está Leo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro. Hacemos una lectura. Hay una sí, sinopsis, sí, si quieres presentarnos la sinopsis por acá. Bueno, ¿O la leo yo? sí, sí, Un dale. ex revolucionario de los 60-70 vive oculto en los bosques con su hija. Cuando un viejo némesis, un fanático violento con conexiones al Estado, reaparece, ambos emprenden una fuga desesperada. El punto de partida es una metáfora en la frontera México-Estados Unidos. Pasado y presente se chocan y la película se vuelve una llamada a resistir lo que oprime al individuo y a la comunidad. Wow. ¿Por qué de nuevo Paul Thomas Anderson regresa, ¿cierto? Con este tremendo trabajo que ha estado acarreando muchas opiniones positivas, Sí. ha estado súper bien Tiene instalado muy en lo buenas que críticas. en lo que es la opinión. Eh, Además de que esté armada en esta como triada de grandes actores también. Paul Thomas se caracteriza... Bueno, ¿quién es Paul Thomas Anderson? Podemos contextualizar también un poquito. Sí, me y imagino después que hablamos de él. no todos conocen toda su filmografía. Tiene 10 Posiblemente películas. conocen películas, Algunas pero de él él es... sí que han sido más populares que otras. Claro. Pero entre ellas está Boogie Nights del año 97, Magnolia del 99, Punch Drunk Love o Embriagado de Amor, que nosotros exhibimos, el del año 2002. Claro. Petróleo Sangriento, esa película sí que le fue muy bien. Claro. The Master, Inherent Vice, ahí en su etapa con Joaquín Phoenix. Jeremy Irons. También está Phantom Thread. Licorice Pizza, que es su película Una de las anterior. últimas, sí. Sí. Un coming of age mucho más ligero a lo que nos tiene acostumbrado. Con elemento autobiográfico. ¿Cuál es tu película también. favorita de Paul Thomas? Está difícil. A mí me gustaba mucho Magnolia, pero después de que vi Embriagado de Amor dije, también está muy ¿Y dónde buena. la viste? ¿En un ciclo casualmente? Por supuesto que en los ciclos que hicimos de romances de verano. Qué buen ciclo. Y sí, una muy buena película. Pero yo estoy entre Magnolia y Adam esa. Sandler súper fuera de lo que lo hemos estado conociendo. De su Entonces tono. también es entre esa y Uncut Gems, yo creo que es una de las grandes películas también de Adam Sandler. Y bueno, esta última película está... pero de la otra te quedas con, si tuvieras que elegir tu favorito. Magnolia. Magnolia. Sí, no, Sí, Magnolia, el personaje de Tom Cruise A en mí- esa película Y de mis Magnolia favoritos. es tan densa, es tan compleja, es súper una película coral que dura 3 horas, ¿cierto? Y cada personaje es tan extraño, tiene una calidad, porque Paul Thomas escribe y dirige sus películas, a pesar de a veces que sean adaptaciones de libro o de otra historia. Pero él tiene un trabajo que es muy potente con también soltar al elenco en darles comodidades, en construir unos sets que les permitan también a los actores y actrices poder generar. Entonces, generar, por ejemplo, movimientos, reacciones, y lo que uno ve en Paul Thomas Anderson, si uno recuerda escenas, siempre las escenas potentes de sus películas tienen una energía que es increíble, un diálogo que tiene con la cámara, y con la capacidad que tienen los actores de poder sobresalir
con momentos tremendos. A mí me encanta la obra de Master, que me fascina mucho, ¿cierto? Esta historia que tiene que ver con el duelo entre Joaquín Phoenix y Hoffman, ¿cierto? Que habla también de este líder de la cientología. Tiene muchas películas también de época, Paul Thomas Anderson, ¿cierto? Como que no tiene esta facilidad de llevarnos a momentos del pasado, pero más que nada mostrarnos a personas detrás. Y There Will Be Blood es también una de mis favoritas porque es una lectura súper potente de lo que es Estados Unidos y también el capitalismo y esta relación que tiene entre la iglesia y el poder y el dinero y este como sueño de poder convertirse, ¿cierto? En estos New Rich, ¿cierto? Que están plamados. Entonces es un director que conecta mucho con las emociones potentes detrás. Y tiene otras películas que son como más ligeras, a veces como más de la línea, yo diría como anecdotarias, pero que no necesariamente son malas películas, de hecho son entretenidas. Y para hacer el nexo de Inherent Vice, que actúa Joaquín Phoenix, es justamente una película que está basada en el libro de la que está basada la película de ahora. La ¿cierto? película de ahora. Sí. Que esta película, claro, está basada en una novela. Uh-huh. Y que es interesante porque estuvo 20 años trabajando en la historia Claro. el director. Sí. O sea, estuvo ahí investigando y dice que disfrutó mucho el proceso creativo, a pesar de que fue largo. Sí, porque claro, no es que 20 años no hizo nada, probablemente entra, escribe, aparecen imágenes, ¿no? Como todo un proceso. Tiene una mezcla entre entre esta fuerza motora de los personajes, pero también de crear momentos que son cinematográficamente como puros, ¿o no? Como de movimientos de cámara en la cuales los actores a veces se trasladan. Entonces, la forma de acompañar la imagen a estas interpretaciones nos conecta con una experiencia temporal muy distinta y que es muy, muy de su sello. La novela se llama Vineland, sí. Vineland de Tomás Pynchon, sí. Ese sería el escritor del libro. Y que decían que era igual una novela muy compleja de adaptar. Entonces, no es menor que hayan sido 20 años. Entonces, que... Claro, porque fue evolucionando la historia. Sí. Y también cuentan en entrevistas que hubo escenas, diálogos que también surgieron de los ensayos, de conversaciones con los actores. Esa libertad que le da Thomas al set. Habla también de que él graba con equipos muy cortitos de gente, para poder justamente ampliar esa experiencia de... Entonces construye unas buenas locaciones y ahí mismo empieza a jugar también con lo que los mismos actores proponen, cómo lograr construir escenas. Entonces hay un trabajo muy... No sé por qué me recuerda un poco a Wong Kar-wai, pero esa prestación y ese diálogo tan fuerte que se tiene con el equipo actoral, yo creo que es clave para sus películas y para la energía que hay detrás de cada una. En este caso nos encontramos una película bien atingente. Sí. Algunos la relacionan con Eddington también. No claro. deja de ser extraño porque también habla un poco de esta... ¿Qué temáticas toca la película? Porque el libro no está ambientado en la época actual. Claro. Acá el director fue el que adaptó la historia a la época actual. Entonces, época Estados Unidos con Trump, época de crisis con los inmigrantes. Claro. Entonces la película aborda esos temas, por eso también se ambienta en la frontera de Estados Unidos con México. Claro. Y ahí Benicio del Toro juega un rol importante como personaje. También está este tema de estos revolucionarios que son como realizan como ex-revolucionarios. Sí, claro, están retirados. Pero claro. Entonces también habla de un sueño truncado y de una... como de un pesimismo, yo siento que podríamos también entender que está presente de acuerdo a las distintas cosas económicas o proyectos culturales que no nos dieron luz y que se vieron enfrescados también a otro tipo de dinámicas sociales. Entonces hay un punto de partida que es bien oscuro, pero que Paul Thomas levanta también y lo convierte en una especie de thriller medio de persecución, que es lo que vemos también en las imágenes, una sensación media frenética también de búsqueda de como de gato y ratón, como de ir persiguiéndose.
de un Leonardo DiCaprio que no parece ser, y que es también lo bonito que puede tener esta película, que funciona más en la línea como del antihéroe, ¿cierto? Claro. Con todo lo que significa esos alcances de un ser como quizás más real también. Entonces, es una película que, si bien parece ser bastante espectacular en lo que propone, los personajes también son, quizás me recordaría mucho también a The Master en ese sentido, que son grandes pesos la historia, estamos teniendo una relación dura con el presente a nivel político pero que es encarnada por personajes, por un papá, por una hija, ¿cierto? Por una antigua relación entonces, que es también lo que le interesa más a Paul Thomas Anderson, como Sí. personajes más allá, como de generar estos estereotipos y estas otras lecturas que se pueden dar. Otro tema importante es la música, o sea, Paul Thomas Anderson trabaja con Johnny Greenwood, ¿cierto? Que es De guitarrista de Radiohead. Radiohead. Entonces, no deja de ser siempre interesante escuchar y dejarse llevar por los distintos soundtracks que son construidos o ciertos aspectos melódicos de ritmo que también van apoyando estos relatos tan duros que nos trae Sí. GTA. A mí me parece que una película bastante política. Mm, De hecho, lo están comparando ya con el cine de Tarantino, de Scorsese, donde no solamente tenemos elementos de drama, hay mm, comedia, hay acción y hay mucha actualidad. Que a mí me mm. parece que eso va a estar interesante en la conversación posterior Sí, que se pueda dar de esta hay un... película. Y que ha sido recibida muy bien. O sea, aquí yo Sí, sí. tengo críticas de algunos medios que dicen que es un clásico ya del futuro. La Me Rolling encanta esos Stone clásicos. lo define como un acto de resistencia y una obra maestra. Hasta Steven Spielberg dice que la vio 3 veces, Wow. que la encontró espectacular, impresionante la película. Entonces viene Y hay con que ir a verla mucha al buena cine aprovechando crítica que va a llegar ahora, y ¿cierto? hay que aprovechar de verla ya. Que ya va a estar. Sí, sí, ya Cuando saque llegó cuando a salga los este capítulo, cines. ¿cierto? Sí. Sí, ya llegó a los cines, Mm, así que no se la pierdan porque además fue filmada para verse en pantalla grande, en claro. gran calidad Sí, y tiene 35. un gran reparto. Así que me parece que hay que ir Ir a a los apoyar, cines, sí. sí. Ir a apoyar el nuevo Sobre todo lanzamiento. que estas películas no vienen con muchas funciones, tiene 2 funciones en el día Hay que solamente. pensar, sí, y aparte estas son películas que a lo mejor aquí puede que no peguen tanto como si ha pegado en otros mercados. Porque habla mucho de Norteamérica, pero Estados Unidos, pero que en realidad, en Norteamérica, porque estamos hablando de las fronteras Mm, también, entonces, sí. del choque. Pero que no necesariamente traen eh, como una lectura que a lo mejor a nosotros nos pueda llegar. Políticamente puede ser interesante de analizar y obviamente siempre sus películas se disfrutan también en todo, así que hay que aprovechar antes que salga de cartelera. Así es. Bueno, así que ya nos despedimos con la última película de Paul Thomas Anderson Ujú, y que no se pierdan nuestros ciclos de cine. exacto, vamos a estar. Y nos vemos en un próximo capítulo, Miguel, Sí, de este comienza podcast. esta ruta de conversaciones, así que nos pueden escuchar, ¿cierto? En la radio, Utalca, ¿cierto? Y también en nuestras redes van a poder ver ahí los links para el video un poco más extendido el formato. Sí, Así nos que pueden felices ver de por estar YouTube. en distintos Sí, espacios y poder compartir esto que nos gusta y poder apoyar que la gente vaya a ver películas por un lado y que apoye también los ciclos porque al final es también una excusa para poder encontrarnos y poder conversar de estas imágenes que nos hacen tan bien en la apreciación y en poder entender otras formas de ver el mundo. agradecemos su compañía Sí, y nos vemos en el cine. nos vemos en el cine. Que estén muy bien. Chao, Carla. Chau, chau. Chao, chao.